Hola, buenas noches. Muchas gracias a todas y todos y todes por estar aquí el día de hoy. Yo soy Marina Sagua, soy la coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y es un placer darles la bienvenida. Muchísimas gracias al Festival Aleph, a todas las personas involucradas en la producción, al MOAC por recibirnos. Y bueno, vengo aquí a contarles una extraordinaria noticia, tan extraordinaria que me llevó a incluso tener que buscar la palabra milagro para entender su etimología. Y entonces descubrí que el milagro no tiene en realidad de origen nada que ver con lo religioso y tiene todo que ver con el asombro y lo extraordinario y de asombrarnos al ver algo extraordinario ocurrir. Entonces, el día de hoy para esta mesa estaba contemplado que viniera la compañera Paula Mónaco Felipe, quien no va a poder estar aquí con nosotros el día de hoy por la mejor de las razones del mundo. Cuando Paula tenía 25 días de nacida en Argentina, secuestraron y desaparecieron a su mamá y a su papá, a Esther Felipe y a Luis Mónaco. Y Esther y Luis pasaron 48 años desaparecidos y la semana pasada los identificaron durante los trabajos del equipo argentino de antropología forense en el excentro clandestino de detención y desaparición llamado La Perla. Entonces, Paula no puede estar aquí el día de hoy con nosotros porque está en Argentina, porque tuvo que volar para ir a recibir a sus papás. Entonces, Paula no está con nosotros porque por fin sus papás ya están con nosotros. Entonces, decidimos traer la foto de Esther y de Luis para acompañarnos el día de hoy y para que la presencia de Paula esté aquí presente, igual que sus papás que siempre estuvieron presentes, aunque también desaparecidos y ahora ya no lo están. Esther era, y por primera vez podemos referirnos a ella en pasado, Esther era psicóloga, Luis era periodista y tuvieron a una hija extraordinaria a la cual le mandamos un gran abrazo y nos conmueve muchísimo este milagro que ocurrió y que esperamos que ocurran ese tipo de milagros en México en el futuro. Entonces, bueno, ante ese contexto tan, la verdad, conmocionante, les dejo con mis colegas periodistas, algunos de los periodistas que más admiro en este país y que me da mucha emoción que se hayan reunido el día de hoy para platicar con nosotros acerca de las maneras en las cuales el periodismo ha abierto el camino para distintas formas de narrar la violencia en este proceso de ya 20 años que llevamos viviendo como nación y que realmente no sabemos muy bien cómo definir. ¿Es una guerra? ¿No es una guerra? ¿Es un proceso de violencia interno? ¿Es un proceso de militarización? ¿Es narcocapitalismo? ¿Qué es? Entonces, ellos vienen aquí un poco a platicarnos acerca de sus experiencias desde el periodismo, de las cosas que han aprendido de las personas con quienes trabajan. Los tres han hecho muchísimo trabajo en torno a la desaparición, entonces también esta mesa llega en un momento como muy significativo, ¿no? Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy y démosle un abrazo y un aplauso a nuestros colegas por estar con nosotros. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a la cátedra, al MOAC por recibirnos y a todos ustedes por estar aquí bajo la tormenta. Teníamos, no miedo, pero sí un poco de curiosidad de cómo iba a ser hoy la conversación con esta tormenta que vino. Así que doblemente gracias por todo lo que tuvieron que hacer para estar aquí con nosotras. Y bueno, sí, me sumo al abrazo enorme a Paula, a toda la familia Mónaco Felipe, por la llegada, por la bienvenida de Luis y Esther. Más adelante me gustaría volver un poco a ello. Pero ahorita quisiera retomar algo que planteaba Marina, que es algo que estuvimos platicando mientras pensábamos cómo llamarle a esta mesa, ¿no? Y entre ellas era como caer en cuenta que este año se cumplen 20 años de esa cosa que no sabemos cómo llamar. Pero bueno, 20 años de que Felipe Calderón fue a Apatzingán, Michoacán, y dijo que iba a combatir al crimen organizado, y a partir de ahí se desató o se evidenció, se expuso o se multiplicó una violencia que ha mutado, que se ha multiplicado, que se ha dinamizado por muchísimas partes del país y que seguimos viviendo hasta ahora, ¿no? Entonces, mi primera pregunta
Bueno, me gusta, la idea un poco es como conversar qué hemos aprendido nosotras como periodistas en estos 20 años. Es un montón de tiempo, muchísimo, que de pronto nos cae de golpe, ¿no? Darnos cuenta que han pasado 20 años. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué cosas hicimos que no sabíamos cómo hacer? ¿Qué cosas nos dimos cuenta que hacíamos porque era lo primero que se nos ocurría y después nos dimos cuenta que no estuvo tan bien? Y cómo fuimos construyendo también una narrativa, un relato sobre este tiempo, sin saber que estábamos haciéndolo, ¿no? Como una especie, esta charla sería como una especie de corte de caja, de volver atrás y de ver lo que hemos hecho bien, no tan bien, y lo que volveríamos a hacer igual, en muchos sentidos, no solo en la construcción de un relato, sino también en cómo hacerlo, cómo trabajar en campo, cómo trabajar con nosotros entre colegas. Y la primera pregunta, Kuru y Efra, bueno, se me olvidó presentarles, pero creo que solitas se van a presentar mientras los escuchen. Es la mejor presentación, su genialidad. Pero me gustaría preguntarles, si bien no sabemos cómo llamarle a estos 20 años, ¿qué han sido estos 20 años? Y pensar no tanto en una definición, ¿no?, como las que planteaba Marina, sino en qué vivimos estos 20 años. ¿Qué nos pasó y qué nos sigue sucediendo en estos 20 años como país? ¿Quién quiere comenzar? Muchas gracias, Dani, Marina. Muchas gracias a todas, a todos por estar hoy aquí. A la Cátedra Nelson Mandela por el espacio, al Festival El Aleph y al MUAC por abrirnos las puertas. Y bueno, es un gusto enorme estar aquí con Efra, Dani, Marina, con Paula, con Luis y Esther, que hoy están aquí con nosotras también presentes. Y bueno, también justo me gustaría mandarle un abrazo enorme a nuestra querida compañera y amiga Paula. Es un honor, es un ejemplo enorme, de verdad, caminar contigo, Paula. Te mandamos un abrazo y todo nuestro cariño y todo nuestro reconocimiento, porque nos enseñas eso, que vale la pena luchar, buscar, no rendirse, y creo que es el ejemplo de dignidad más grande que nos puede compartir con su vida, simplemente, ¿no? Y bueno, retomando la pregunta y como esta reflexión que nos plantea Dani, yo igual les puedo contar que empecé en el camino del periodismo en realidad en el sexenio siguiente, o sea, después de que sí se declara la guerra contra el narcotráfico. Yo en el 2012 es que empiezo como a involucrarme, estaba como en la carrera, pues, y como estudiante, empiezo a involucrarme en el movimiento estudiantil y es ahí que pues me vuelvo periodista, ¿no? Y aprendiendo justo de las compañeras, de Dani. O sea, yo tengo muy claro así como que mis maestras desde el día 1 y a quienes yo leía pues eran a las periodistas de a pie en aquel momento y que tenían justo estas reflexiones, ¿no? Me acuerdo que en 2012 publicaron el libro de Entre las cenizas y ustedes hablaban justo, ¿no?, de cómo contar la violencia, de cómo narrar, de cómo nos habíamos acostumbrado al horror, de cierto lenguaje que era lo que ya se había convertido en parte del paisaje, esa violencia extrema, y que lo sigue siendo, ¿no? Y que se ha reproducido y se ha multiplicado, como ahorita decía Dani, y que desde aquel momento ustedes planteaban reflexiones muy importantes, me parece, ¿no? Del qué hicimos bien, qué pudimos cambiar en ese momento, o justo, ¿no? Me acuerdo que ustedes mismas decían, bueno, en un inicio se hablaba de levantones, por ejemplo, o de secuestro, cuando no alcanzábamos todavía a dimensionar el fenómeno de la desaparición y de la desaparición forzada, como haciendo alusión a lo que se vivió, digamos, en los 70s, durante la mal llamada Guerra Sucia, y encontrar también como las formas de ir nombrando y de ir explicando lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Eso, por supuesto, de la mano de las familias
que fueron las primeras en salir y siguen siendo, y son quienes nos han enseñado realmente a contar, a organizarnos, pues sí, a narrar y a renarrar, como bien ustedes nombraron esta charla, porque creo que se trata de eso, de seguir pensando juntas, siempre, ¿no? Como el traer a la discusión, a la reflexión, cómo poder explicar esto que nos está pasando y que lleva tantos años y que se ha multiplicado y que vemos que fue creciendo, ¿no? Y podemos hablar de las distintas formas de la violencia, cómo se fue pues replicando de un lugar a otro, pero cómo también se hizo frente a esa violencia, ¿no? Pensando, por ejemplo, vuelvo a los colectivos, al hacer frente me refiero, pues sí, a ir a buscar, a salir a campo, a poner su cuerpo, su alma, su corazón y toda su dignidad para nombrar algo que mucha gente no alcanzaba a ver o no podía ver, y que incluso nos damos cuenta que hoy, por ejemplo, 14 años de la primera marcha primera marcha de la dignidad de madres buscando a sus hijas e hijos, pues las compañeras lo dicen, ¿no? Como que, bueno, ¿cuántas veces más tenemos que salir para que se nos escuche, para que algo pase? Pero también vemos que hubo mecanismos que ellas mismas impulsaron, por ejemplo, ¿no? Que hoy tenemos instituciones que las mismas familias impulsaron, que fueron logros también de la sociedad civil organizada, de los colectivos, de las personas defensoras y de las periodistas también que contaron todo eso que estaba pasando. Y justo también quería traer hoy aquí al presente a Javier Valdés, que justo este viernes están por cumplirse 9 años de su asesinato. Y bueno, también quería traer al presente a Miroslava Bridge, que igualmente pues son compañeras, compañeros que nos hacen falta, que tenemos muy presentes en el trabajo que hacemos y que bueno, que creo que hay que seguir recordando en cada espacio que podamos. Y bueno, ahí le paso la palabra a Efra. Hola, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todas y a todos. También me sumo pues al agradecimiento por la invitación a Marina, a la Cátedra Nelson Mandela, al Festival Aleph, que además soy muy fan del festival, lo espero cada año. Entonces es un honor estar también de este lado, y al MUAC, ¿no? Al museo por recibirnos. También, por supuesto, que esta noticia de que fueron encontrados Esther y Luis, los madre y padre de Paula, pues fue como muy emocionante, creo que para este círculo, ¿no? Un círculo muy cercano como las compañeras aquí, y otro círculo pues que la conocemos, que la admiramos, que sabemos de su lucha, ¿no? Que creo que por supuesto es un ejemplo y debería ser como un contagio de alegría y esperanza, ¿no? Saber que a pesar de todo el tiempo y a pesar de que haya años, lustros, ¿no? Que no parezca que puede ocurrir algo tan impresionante y tan esperado como la localización de alguien, que alguien sea encontrado o encontrada, pues saber que se puede, ¿no? Y saber que los momentos en los que estamos viviendo probablemente ahora, pues puede en algún otro momento cambiar y haya mayor voluntad, haya mayor... pues por parte de las autoridades, por supuesto, no por parte de las familias, la voluntad siempre ha estado allá y la lucha, pero bueno, como también esta idea de que pues hay esperanza y que puede ocurrir, ¿no? Que podemos, esta promesa de hasta encontrarles pues puede ser cumplida, ¿no? Como ocurrió ahora con Luis y con Esther. Yo quisiera decir que de repente también como Kuru me tocó como un segundo momento de empezar a cubrir temas relacionados con esta violencia que podemos, digamos, rastrear desde esta política de militarización de la seguridad pública y enfrentamiento muy frontal hacia grupos del crimen organizado, más todo el aparato de corrupción y colusión de las autoridades, ¿no? Yo empecé a hacer periodismo de manera muy accidental en 2019 y coincido mucho con lo que dice Kuru, ¿no? En el sentido de que ya llegamos, pues primero que nada, con ya un camino recorrido por a quienes yo nombro como maestras, ¿no? Como Dani Rea, como Marcela Turati también,
y que ya entonces pudimos pensar en otras formas de también narrar la violencia, además de las que nos estaban ellas como de alguna manera heredando, ¿no? Creo que una de las primeras pues tiene que ver con este periodismo que es colectivo, ¿no? Con este periodismo que no compite, con este periodismo que suma y con este periodismo que no puede ser entendido si no es con caminando, digamos, al lado de las víctimas, no escuchándolas, poniéndoles la grabadora, estando ahí. Creo que, por ejemplo, eventos que para mí fueron muy importantes fue las Brigadas Nacionales de Búsqueda, ¿no? Que fueron una gran escuela, no solo pues obviamente para estar allá con las familias buscadoras, poder conocerlas más allá, digamos, de la cobertura, de la entrevista, ¿no? De la grabación del video, sino conocerlas en otros planos, diría, pues bastante íntimos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también pues empezar a ver otras cuestiones que pues de repente no alcanzábamos a ver, ¿no? Yo hago sobre todo periodismo de datos, que es un tipo de periodismo de repente que a uno lata mucho a la computadora. Y creo que también eso ha sido para mí una enseñanza respecto a lo que probablemente nosotras como segunda generación, ¿no? Que también ya hay aquí una tercera generación de morrillos y morrillas periodistas que les interesan estos temas, que en contra de editores probablemente están reporteando, ¿no? Y si quieren ya luego hablamos también de cierta apertura de los medios que podemos criticar mucho, pero que también creo que se tiene que explicar a partir del gran trabajo, por supuesto, que han hecho colegas periodistas y por supuesto de las exigencias y esta lucha sostenida de las familias buscadoras, además de que esta tragedia se ha extendido mucho, ¿no? Entonces, digamos, como tratando de regresar a responder la pregunta, creo que esto que nombramos muchas veces como guerra contra el narcotráfico, pues lo entendemos a partir, no es una sola explicación, ¿no? Porque también, como decía Kuru, en estos 20 años no ha sido la misma violencia que se ha experimentado, por ejemplo, que han vivido en la frontera norte del país, en el noreste que era como muy claro. Ahorita lo que está ocurriendo en Sinaloa, que bueno, ahorita llevan nuestros colegas, nuestras colegas en general, toda la población allá en Sinaloa ya prácticamente casi 2 años, ¿no? De algo que puede nombrarse prácticamente como una guerra que está ocurriendo allá donde está atrapadísima la población, ¿no? No es lo mismo lo que está ocurriendo en Chiapas, ¿no? Lo que en su momento ocurrió, lo que sigue ocurriendo, ya lugares que siguen siendo como estos epicentros de la violencia, como Acapulco, como Tijuana, ¿no? Entonces creo que son muchas las explicaciones que se enmarcan en esto que nombramos como guerra contra el narcotráfico y son muchos esos síntomas que desgraciadamente creo que también hay desgraciadamente y también creo que naturalmente como un proceso de adaptación de las personas para poder vivir en esos contextos tan crudos y tan horribles, ¿no? Creo que con eso terminaría como mi participación en este momento, ¿no? Con esto de que pues, la guerra es algo, o esto que nombramos guerra es algo muy complejo, que está atravesadísimo por también políticas de seguridad que parecieran lo mismo, pero a veces cambian un poquito y a veces en algún lugar son un poquito distintas, ¿no? Y a veces no entendemos qué ocurrió en cierto lugar, ¿no? Que deja de aparecer esos síntomas de la violencia y a veces son por pactos, a veces son por políticas que llegan a ser más o menos exitosas, ¿no? Y ya dije que iba a cerrar, pero ya nada más como para compartirles un ejercicio que hicimos en 2022, que fue un análisis de datos porque íbamos a alcanzar a las 100,000 desapariciones, ¿no? Que es una cifra tremenda en 2022. Y la herramienta pública, la herramienta que el gobierno dispuso para que conozcamos todas y todos y que ahora está muy en disputa, ¿no? Sobre las desapariciones, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues pudimos acceder a datos como con un desglose muy, muy local, que es a nivel municipal. Pues nos sorprendía, por ejemplo, Zacatecas, ¿no? Zacatecas para 2020, 2021, 4 municipios de Zacatecas nos aparecían como entre los que tenían como mayores desapariciones por tasas de 100,000 personas, ¿no? Y eso pues te habla de cuestiones que a veces en las noticias no vemos, que a veces nosotras mismas tampoco conocemos, ¿no? Y de estos espacios silenciados donde incluso a las familias les ha costado mucho pues poder elevar esa exigencia de búsqueda de sus familiares, ¿no? Y ahora sí, con eso termino mi participación. Gracias, Efra. Claro, es que ustedes están bien chavitex, entonces voy a regresar a mí misma para, para contar una parte de esa primera generación. Híjole, pues, o sea, yo recuerdo como la sensación de
del conteo de muertos, ¿no? Como de empezar, la sensación de empezar a registrar desde la fuente policíaca y desde la fuente de justicia personas asesinadas aquí, allá, con un montón de nombres verbos que se nos trastocaron en términos de lenguaje, ¿no? La cobija, que significa una cosa que cuida, ¿no? Que protege, que apapacha, pues la cobija empezó a ser usada para dar un mensaje criminal brutal, ¿no? También la palabra buscar también se nos trastocó, ¿no? Pero recuerdo mucho la primera etapa, cómo de pronto empezamos a utilizar un montón de verbos de otras formas que no tenían nada que ver con el sentido original, ¿no? Verbos y palabras. Y después fue, y sé que ahora pareciera, ¿no? Escuchándolas, pareciera que estos 20 años han sido años en donde las desapariciones, o sea, podríamos pensar como guerra contra el narco, desapariciones, pero en realidad en los inicios, y me parece que eso es también como importante recordarlo, había muchísimas detenciones arbitrarias, gente que fue detenida por estar en la calle, en la noche, en el día, con hijos, sin hijos, y que fue encarcelada para justificar la presencia del ejército y de las policías en las calles, que fue torturada, que fue incriminada, que no sabemos si esas personas siguen presas o no siguen presas, qué ha pasado con ellos, qué ha pasado con sus familias, ¿no? Entonces, las personas asesinadas, las personas detenidas, las personas encarceladas, torturadas, y esta sensación, como también de distracción tan grande, que a veces no sé si como hasta qué punto fue intencionada, ¿no? Hay una parte de mí que piensa en el relato no solo que construimos en el periodismo, sino también en el relato oficial. Y antes de ese diciembre del 2026, las coberturas que hacíamos tenían que ver con derechos sociales y culturales en este país, ¿no? Hablábamos de derechos sociales como cubrir la pobreza, cubrir la desigualdad, cubrir el acceso a la salud, cubrir el acceso a la educación, y de pronto empiezan a subir las cifras de personas asesinadas y todo esto, y de pronto yo creo que pasamos unos 10 años sin volver a poner atención en esos problemas estructurales y sistémicos del país, ¿no? Y creo que ahí también hay una cosa importante como regresar y pensar qué estuvo pasando mientras estaba pasando esto otro, ¿no? O sea, cómo se desestructuraron tantas cosas en términos de derechos sociales, de acceso a oportunidades, mientras estábamos, pues sí, en una hecatombe, en una agresión brutal por parte del Estado, por parte de los grupos criminales. Y bueno, eso fue como esta sensación de todo lo que estaba sucediendo en el norte, pero también después se movió hacia otras regiones, como lo mencionaron Kuru y Efra, y pensaba también como la sensación de más como inmediata, como casi intuitiva, desde el periodismo, de decir tenemos que escribir sobre esto, ¿no? Porque el relato que se contaba en ese entonces pues era un relato que estaba muy apegado a lo policial, porque quienes escribían la historia de esta violencia era tanto el área de la nota roja como el área judicial, ¿no? Entonces en el área judicial estaban los compañeros que hablaban con los políticos o con los abogados de los narcos o con los funcionarios de seguridad pública, y el relato que se construía ahí era un relato súper masculino de lo que es la guerra, ¿no? Y que es algo que hemos ido pensando en lo que hemos aprendido estos años, pues también como a darle la vuelta y a cuestionarlo. Yo sé que ustedes empezaron una generación después, pero no sé si recuerdan esta sensación también muy al inicio, como de la reacción de la prensa de salir a cubrir y el pasmo de la academia de no saber qué hacer, ¿no? Entonces, ¿mande? ¿Academia? Sí, y de la academia y de algunas artes, ¿no? Recuerdo mucho en ese entonces a Lolita Bosch, que hizo un trabajo excepcional, y también aprovecho para recordar con muchísimo cariño a Rosana Reguillo, cómo empezaban a decir y a sacudir como que dónde está la academia ayudándonos
a construir marcos teóricos que nos ayuden a entender esto que estamos encontrando en la calle desde el periodismo y que no sabemos cómo contar, cómo nombrar, cómo tal, ¿no? Y ante ese hicieron un reclamo público, recuerdo mucho a Lolita Bosch hacer un reclamo público de decir, bueno, es que ¿dónde están los académicos y los intelectuales ayudándonos a pensar esto? Y a partir de ese reclamo se hicieron muchos ejercicios, pues no sé en qué espacio categorizarlos, pero muy humanos y muy sentidos, como hacer un ejercicio de contar cada día una persona asesinada y tratar de recuperar su nombre, ¿no? El ejercicio de menos días aquí. Entre tantos, ¿no? Pero ¿cómo sienten ustedes que fue construyéndose el relato? A lo mejor primero como lectores, estaban jóvenes en la universidad, pero después desde las salas de redacción, ¿qué cambios sintieron ustedes que fueron sucediendo en el relato de esta violencia que estábamos viviendo? Sí, yo también, bueno, aprovecho para sumarme justo a mandar pues todo nuestro cariño y reconocimiento a la vida de nuestra querida Rosana Reguillo, que ya no está con nosotras en este plano, pero sigue muy presente y que nos enseñó también un montón de herramientas para pensar desde la academia, desde la calle, desde el acompañamiento, y yo la recuerdo justo de haber coincidido en los espacios de discusión en el movimiento estudiantil. Ella trabajaba mucho el tema de redes, el tema de cómo nos organizábamos en la virtualidad, en aquel momento Twitter y esas cosas. Y justo creo que había una reflexión también como en el cómo vamos a explicar esto desde la academia, desde las artes, desde otros marcos teóricos y de pensamiento, bueno, no sé, ahorita pienso, por ejemplo, en el 2014 con Ayotzinapa, que es algo, o sea, como un parteaguas, ¿no? Algo que marca también un antes y un después, pues sí, como en la manera en la que entendimos la forma del Estado y de la violencia y la forma en la que se estaba ejerciendo esa violencia en distintos territorios y en particular en Guerrero, y cómo se seguía reproduciendo, además como desde la historia reciente, regreso a los 70s, ¿no? Y creo que en 2014 vimos como esa efervescencia también como social, que fue el regresar a las calles, el organizarnos, el empezar a pensar también desde otros ámbitos, justo desde las artes, cómo salió todo el mundo a las calles a nombrar eso que estaba pasando con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y creo que, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Como que en aquel momento fue, vamos a ver qué está pasando en Guerrero y vamos a acompañar a las familias buscadoras, que en aquel momento, por ejemplo, surgieron los otros buscadores de Iguala con Mario, que creo que también fue un gran maestro pues para muchas y muchos, también fundador de la Brigada Nacional de Búsqueda, y bueno, que junto con otras compañeras, con Marcela Turati, era como el pensar, ¿no? ¿Qué está pasando en estos otros territorios? ¿Cómo se están organizando las familias? Creo que fue un poco eso, ¿no? Como el salir a ver qué era lo que estaba pasando como en otros territorios, y que fue algo que movilizó a todo el país, como que en ese momento para mí fue algo que creo que, insisto, fue como un parteaguas, ¿no? Y que movilizó pues esto a la academia, a las artes, al pensar otras formas de explicar la violencia, y que sigue, o sea, que es algo que se sigue discutiendo, que yo creo que cada vez tenemos más herramientas también como para nombrar lo que ha pasado y cómo se ha diversificado también la violencia criminal, que sabemos que tal vez el narcotráfico ya no es que solo, no sé, se dedica a justo, ¿no?, a las drogas, sino que, bueno, está la trata de personas, está justo el control de ciertos territorios para, no sé, el aguacate, por ejemplo, o la extorsión, o cómo han ido cambiando también esas formas de violencia,
y que ha tocado hacer ese trabajo de reflexión y de pensamiento crítico y colectivo, de entender y explicar cómo se han ido diversificando también esas formas de la violencia, justo, o sea, como que creo que de distintos ámbitos, y que ha sido muy importante tener pues esas reflexiones desde sociedad civil, desde la academia y desde el periodismo, o sea, como tejer puentes con las compañeras buscadoras para entender y pues explicar. Entonces, bueno, quería decir eso. Sí, la verdad es que tenemos que hacerte muchas preguntas, Dani. Vamos a entrevistar aquí a Daniela Herrera. No, creo que también, digamos, son relatos que nos han contado, ¿no? De cómo pues nuestras maestras, ¿no? Empezaron a hacer este periodismo con el que no sabía, ante un escenario, ante una tragedia en la que no había de dónde, no había cómo, no había referentes, ¿no? Y definitivamente yo sí estoy muy agradecido porque aprendimos, o sea, llegamos como en blandito, ¿no? Ya después de seguramente como mucha incertidumbre, mucha confusión y esto también de mucha, pues también como muchos errores y muchas preguntas hacia las propias colegas, ¿no? Ante un escenario además como súper riesgoso para el periodismo como era y sigue siendo este país, ¿no? Entonces yo como, además yo soy de un lugar muy chiquito, yo soy de un lugar que es casi Belice, que es Chetumal, la frontera con Belice. Entonces, digamos, como los primeros años de esto que conocemos como la guerra contra el narco, pues me tocó verlo desde TV Azteca y Televisa, ¿no? Como esta tragedia imparable de muertos, más muertos, más muertos, más muertos, secuestro, ¿no? Y ya después me fui a otro lugar también muy seguro a estudiar a la universidad, que es Mérida, donde las violencias son de otra naturaleza, pero pues nada, pues por algún motivo terminé en Monterrey un año y me tocó Monterrey cuando asesinaron a Jorge y a Javier, dos estudiantes de maestría del TEC, ¿no? Entonces, para mí fue muy nuevo como esta sensación, recuerdo, de estar en la madrugada en el cuartito que yo rentaba, más bien como acompañando a una amiga, yo lo regresando a mi cuarto y terminar las últimas cuadras corriendo, ¿no? De un miedo que no sabía qué era, ¿no? Pero que siempre era muy latente y ese miedo para mí era demasiado desconocido por ser un sureño, ¿no? Entonces me tocó como todo el movimiento estudiantil que se formó a partir de estas ejecuciones extrajudiciales y que creo que para mí también fue como esta burbuja un poco que se rompió, pero también otro tanto fue empezar a ver las siluetas con mayor claridad, ¿no? Como que había responsabilidades claras, ¿no? Que había gente que no estaba haciendo lo que debía hacer para cuidar a la población, ¿no? Y que no solo eso, que eran capaces de ejecutar a personas, en este caso a dos estudiantes, y luego mentir, ¿no? Mentirle a todo mundo y decir que esos dos estudiantes eran sicarios y que estaban armados hasta los dientes, ¿no? Ya, digamos, años más tarde y leyendo este tipo, digamos, como este periodismo que leemos, que vemos en la tele y tal, ¿no? Como creo que es la primera aproximación. Y después darme cuenta que había periodistas en ese momento que estaban haciendo cosas impresionantes y que yo creo que del susto y de la confusión, como que empecé entonces a sentir indignación, ¿no? Porque esas siluetas cada vez se hacían más claras a partir del trabajo que tenía otra velocidad, y eso es importante decirlo, porque creo que el periodismo que se da el tiempo, que es un privilegio en este país, en el ecosistema de medios, tener tiempo, ¿no? Para pensar, para preguntar, para ir, para hablar con especialistas, para dejar que todo eso se asiente y entonces decir, ok, por acá, ¿no? Y ahí me parece que lo que empecé yo a ver fue esta lógica de un cambio en el periodismo, también un cambio personal, ¿no? Que yo empecé a buscar más ese periodismo, que era como el tema de investigar, ¿no? Y la investigación es muy interesante porque trata de explicar, mientras el reporteo diario lo que busca, y eso es súper importante, y apenas esta periodista
Ruses Betlana, que no puedo pronunciar su apellido, que recibió apenas un premio importantísimo de periodismo, decía de la importancia de registrar hasta esto que no estamos entendiendo, ¿no? Y creo que eso es valiosísimo, ¿no? Y sin ese periodismo muchas cuestiones del periodismo de investigación no podrían ocurrir nunca, ¿no? Y el periodismo de investigación como entonces pone preguntas sobre la mesa, ¿no? Que incomodan y busca entonces esas respuestas para explicarnos a todas y a todos qué es lo que está pasando, ¿no? Con tal o cual cosa. Para mí eso fue, digamos, como empezar a leerles, ¿no? Y aquí quiero saltar con algo que yo veo como una siguiente etapa de esta cobertura de la violencia, que es, digamos, esta alianza ya con otras y otros que no son periodistas, ¿no? Y aquí va pregunta para Ania, porque también pensaba yo hago periodismo de datos y en el periodismo de datos, o sea, hay una unidad que se creó, híjole, no me acuerdo, 2000 y poquito en el Universal, 2014, 2000 algo, que la dirigía Lilia Saúl, una gran periodista, e hicieron el primer trabajo de datos sobre desapariciones y también ganaron un premio, lo digo porque la referencia, ¿no? Sobre desapariciones. Y a partir de, como que después dejó de haber este tipo de ejercicios, ¿no? Y empezaron como a ver este tipo de alianzas, porque las y los periodistas no sabemos hacerlo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una alianza que me pareció estratégica, ya tú nos contarás, con el programa de política de drogas, ¿no? Y como cierta interpelación de algunos y algunas académicas para entonces ver cómo con sus herramientas podían generar alianzas que permitían hacer mejor investigación y mejor periodismo de investigación, ¿no? Creo que para mí eso fue interesante, fue de los primeros trabajos que yo empecé a ver que dije, wow, ¿no? Que estamos haciendo preguntas más complejas, ¿no? Estamos tratando de entender lo que está pasando en este país a partir de este trabajo importante. De ahí voy a retomar en lo que a mí me convoca en términos de datos, ¿no? Pues empezaron a haber organizaciones y podemos hacer una crítica tremenda al tema de los datos, si quieren lo platicamos. Pero empezó yo creo que a haber como un impulso hacia un periodismo que es en el que a mí me toca llegar y que creo que se está topando con muchos obstáculos. Yo espero que lo trascendamos, que es un periodismo como interdisciplinario y como especializado en herramientas que nos hacen ver cosas que antes no podíamos ver, ¿no? Y que sigue siendo súper importante como la narrativa y estos ejercicios del periodismo narrativo que nos envuelven, que nos indignan, ¿no? Adicionalmente, yo diría que estas herramientas que nos estamos haciendo las y los periodistas nos están permitiendo llegar a otros lados donde no alcanzamos a ver y también como poder analizar tanta información que nos permite generar nuevas hipótesis de investigación, ¿no? Entonces yo diría que en este momento, digamos, como hay varias cosas confluyendo, ¿no? Podemos hablar de las políticas del Estado que han generado una respuesta a la desaparición que podemos criticar muchísimo, por favor, y también un empuje muy, muy claro, ¿no? De colegas más jóvenes que este tema también, en el tema de las desapariciones les convoca muchísimo y que están allá en las marchas y están cubriendo en las búsquedas, ¿no? Y entonces ahora creo que ya no es difícil, digamos, la cobertura en términos de pelearse con el editor o la editora y que estas notas puedan llegar a la luz pública. Ahora, solo quisiera como dejar un tema que me parece que sigue siendo una constante, que es el tema de la criminalización, ¿no? La criminalización de las personas desaparecidas, la criminalización de las personas que son detenidas, de la criminalización de las personas que son detenidas y automáticamente enviadas a una cárcel automáticamente, o sea, sin ningún asomo de evidencia de su culpabilidad. Y creo que allá todavía no hemos logrado como ver, ¿no? Cuáles son ahí todavía nos hace falta muchas preguntas que hacernos. Pensaba también como en desmentir los discursos del Estado, ¿no? Creo que ha sido otro de los aportes. Cuando publicamos Entre las cenizas, tuve una conversación con Osvaldo Zavala, un compañero que escribió un libro en donde hacía una crítica al relato de la guerra contra el narco y en la crítica metía el libro de Entre las cenizas, ¿no? Como decía, bueno, es que este libro se estructura sobre el discurso de la guerra contra el narco. Y yo le decía, sí, manito, pero danos chance, ¿no? Como es verdad que el libro en algún momento está sostenido o da por hecho ese discurso como real, ¿no? Como que todavía no sabíamos que no iba a ser cierto, pero en ese momento lo damos por hecho.
pero lo que sí hace es desmentir un montón de otros relatos del Estado, como que todos los muertos son narcos, no hay... no hay delitos si hay desaparecidos porque no hay cuerpo, ¿no? La criminalización de las víctimas. Entonces creo que otro de los aportes, ¿no? Un poco lo que ustedes han planteado es eso, como desmentir de alguna manera los discursos del Estado. Y creo que otra de las cosas que hemos hecho como aporte en estos 20 años tiene que ver con el aprender a hacer un acompañamiento. Creo que sí se necesitaría, por ejemplo, otra mesa en donde habláramos de todo lo que hemos aprendido de las familias, pero bueno, yo quisiera ponerles un ejemplo muy específico. Las familias creo que nos han enseñado a imaginar formas de, ¿no? Y hay algo que a mí siempre me gusta contar, que en el año 2013, antes de que fueran desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa, había un seminario en Saltillo y se habían reunido muchísimas familias del norte del país. Y entonces había plantones, había marchas, había reclamos de justicia, pero al finalizar el foro, era ya el fervor y la desesperación de decir, bueno, pero ¿qué más hacemos, no? Y entonces de pronto entre el público una mamá dice, ¿y si los vamos a buscar? ¿Y si los salimos a buscar? Y ya había búsquedas, pero búsquedas muy específicas de una familia que iba con su expediente y su ministerio público, ¿no? Entonces de repente sonó, yo recuerdo estaba con Paris y fue como, esto es una locura, ¿no? Pero, ¿y si lo salimos a buscar? Y todos, vamos, pero ¿cómo? Si vamos nos van a matar, sí, si vamos 3 nos van a matar, pero si vamos miles no nos van a matar, ¿no? Y entonces ese deseo y ese impulso de hacernos imaginar cosas, creo que es uno de los aprendizajes que tuvimos también en estos 20 años, como seguir el ritmo de lo que su corazón está planteando, ¿no? O sea, el ritmo en el que late el corazón de una familia que ha sido víctima de violencia es un ritmo que nos impulsa sin saber cómo o con miedo o sin entender o sin alcanzar a imaginar de qué manera, pero nos impulsa a estar ahí acompañando. Y aprendimos de ellas en este acompañamiento, no solo en ese impulso, sino también en cómo hacer las cosas, ¿no? Y aquí, alguna vez cuando fue la caravana de Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezó Sicilia por el asesinato de su hijo y otros amigos, en las horas muertas del trayecto, de pronto nos acercábamos a las familias a preguntarles como qué hemos hecho mal, ¿no? O sea, ya los habíamos entrevistado 1, 2, 3 veces, entonces era como, bueno, ¿por qué más? Bueno, vamos a preguntarles qué hemos hecho mal, ¿no? Y entonces nos empezaban a dar como clases me acuerdo mucho de Araceli Rodríguez diciéndonos, es que ustedes solo quieren, o sea, hay una parte de ustedes que solo quiere hacernos llorar, pero ustedes no nos preguntan, por ejemplo, sobre la sistematización de nuestros expedientes, o ustedes no nos preguntan sobre estas cosas, ¿no? Entonces siento que también fueron 20 años o han sido 20 años muy fértiles para aprender cómo hacer un oficio que no estaba expuesto a hacer el oficio de la manera en la que lo estamos haciendo, ¿no? Y que ha implicado cruzarnos con la academia, cruzarnos con los datos, cruzarnos con el activismo, dejar de ser periodistas y volvernos personas que están viviendo también en el contexto esa violencia, es decir, quitarnos de esa famosa objetividad y poco a poco pues construir pues no un relato único obviamente de estos 20 años, pero sí un montón de voces y de testimonios que lo que hacen es seguir disputando la narración única que el Estado ha querido poner en sobre esta violencia, ¿no? Y nos queda poco tiempo, pero me gustaría como pensar hacia dónde podemos como tirar el futuro, el relato, ¿no? A mí una cosa que me preocupa y me lo dijo un amigo muy querido, Daniel Goldin, me dijo, tú no tienes derecho a contarles a tus hijas que el mundo se va a acabar porque estás ensombreciéndole su presente, ¿no? O sea, lo que para ti es el peor momento de la vida es el presente de ellas y es lo único que tienen. Entonces, pensando en esta recomendación tan luminosa que me dio mi querido amigo Daniel Goldin, me gustaría planteárselas a ustedes hacia lo que podemos seguir contando hacia el futuro, ¿no? O sea, no tenemos derecho a ensombrecer el presente de las siguientes generaciones que van a seguirnos leyendo. Entonces, ¿qué podrían contarle sobre estos 20 años? Sí, yo creo que
nos han enseñado justo eso, ¿no? Como que hay que seguir, o sea, que no podemos, o sea, no quiero decir como rendirnos ni nada, sino como que hay un compromiso que hay que asumir y que, bueno, uno asume como con mucha humildad, con mucho respeto y que creo que también se trata de esto que hace rato decía Efra, como de las nuevas generaciones, y que yo agradezco, y ahorita ya lo dijimos varias veces, como que hubo un acompañamiento de su generación con nosotros, y que creo que nos toca también hacer ese acompañamiento con las próximas generaciones. O sea, como sí, no dejarnos solas, ¿no? Como no abandonarnos, desde quienes estamos escribiendo, acompañando, haciendo foto, video, texto, o ya sea en la academia, en el periodismo o en el cine o donde estemos, en las artes. Creo que es ese compromiso como de seguirnos acompañando y esta posibilidad de seguir imaginando, porque es cierto que después del susto y de la inmovilización llegó la indignación, como decía Efra, y que para mí fue algo también muy valioso, como que hubiera espacio para eso en el periodismo, o que en algún momento sí nos dijeron, no, tú no puedes ser así o involucrarte o sentir o no sé qué, porque entonces lo que tú haces ya no es periodismo. Y que creo que también nos dieron como la posibilidad de imaginar otras formas de contar, de narrar y de sabernos parte de esos procesos sociales y también como asumir una postura, ¿no? Y creo que eso ha sido bien, bien valioso, como no perder de vista también lo que a una le pasa cuando acompaña, cuando está ahí, y que tiene implicaciones y que tiene también que cuidarse y que, ay, perdón, y que justo pasa también por el cuidado colectivo, ¿no? Y yo es algo que agradezco un montón justo de haber tenido ese acompañamiento de Marcela, de Dani, de Paula, de Marina, de decir, bueno, quiero escribir sobre esto. Y yo me acuerdo que me iba a ir a Monterrey a cubrir y a trabajar con las familias allá hace 10 años, y que le decía a Dani, voy a ir a hacer esto, y me decía, bueno, vamos a comer un día y platiquemos, y yo estando allá como que era, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? No sé qué. O con Paula, de sentarnos, y que me estaba editando justo para el libro que escribimos de Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, que me parece también un ejercicio muy valioso como que al que nos invitaron. Y eso, y que me acuerdo que Paula me decía, bueno, tienes que asumir que eres dueña de tus palabras y tienes que como que hacerte responsable de lo que estás escribiendo, ¿no? Y para mí eso fue también como una enseñanza y un aprendizaje bien, bien bonito, como el decir, claro, o sea, como lo que yo estoy haciendo aquí también es como mi aporte, ¿no? Y es algo que me están confiando, es algo que yo también quiero cuidar, y qué significa eso para mí. Entonces, bueno, de hecho traje el libro porque escribimos una carta colectiva que me parece muy bonita y que creo que, o sea, es un poco como nosotras hablándonos desde el pasado a hoy, pero también creo que hacia ese futuro. Ay, gracias. Entonces, ¿puedo leer una partecita? Ajá. Mira, justo esta. ¿Cómo empezó esto? Desde el interés de encontrarnos, desde nuestros recorridos vitales en caravana. ¿Cómo contar los años de militarización? Hemos podido hacer un diagnóstico de lo que hemos vivido en nuestros territorios, un diagnóstico de nuestro país. Queremos que estos textos nos digan algo. Hay cosas que no habían encontrado su tiempo para ser dichas. También a nosotras mismas decirnos gracias. ¿Qué dicen nuestros cuerpos? ¿Qué dicen nuestras acciones? Nuestra posible respuesta al dolor. Para curarnos de espanto, nos acuerpamos en esta lucha, desde el dolor, desde el miedo, desde el sinsentido, desde lo afectivo, desde el cariño, la confianza, la ternura.
Estas son nuestras redes de mujeres. Pase lo que pase, vamos a estar aquí, incluso sin importar que no siempre estemos juntas. Aquí estamos. Redes íntimas que salvan, están salvando nuestras vidas. Y bueno, ya no me sigo más, pero es una carta colectiva muy bonita que justo creo que nos habla de un momento en el que lo escribimos, que fue pues ya hace 7 años, y que nos sigue hablando también hacia el futuro, ¿no? Como de esos compromisos que una hace, que se sabe parte, que se sabe acompañada, y que creo que es justo yo como que sí insisto mucho en la esperanza y no como en este sentido de que todo está bien y no, o sea, no, pero sí en no perder ese rumbo, ni ese faro, ni esa sí esperanza, porque si no justo pues nos quedamos en la inmovilización y en el sinsentido y tal, pero sí justo como regresar a eso, ¿no? Como a esa fogata que decíamos del encuentro, de acompañarnos, de contarnos. Y bueno, yo diría eso, como el no perder de vista pues la importancia del encuentro y del acompañamiento. Ya, gracias. Qué bueno. Gracias. Es un gran libro, si lo pueden conseguir está increíble. Creo también que no es sorpresa, no debería ser sorpresa, que estos esfuerzos tienen como estas dos características, ¿no? La primera es que son colectivos y la segunda es que han sido impulsados y mayormente integrados por mujeres periodistas, ¿no? Los hombres no nos organizamos para nada, ¿no? Y mucho menos para poder como trabajar colectivamente pensando en cuidarnos, ¿no? Bueno, me robaste lo de la esperanza, yo también quería decir eso, ¿no? Creo que la esperanza es también como una certeza en el caso de pues, lo que más he trabajado que tiene que ver con las desapariciones, ¿no? Pues esa certeza de las familias de buscar a alguien que a veces flaquea, que a veces es complicado, que a veces hay rupturas, etcétera, pero lo que no hay es una duda respecto a la búsqueda, ¿no? Y creo que también el ejemplo de Luis, Esther, de Paula y su familia, pues nos llevan hacia allá, hacia la esperanza. Creo que han salido, o sea, como cada vez hay otras formas de contarnos las desapariciones. Para mí un ejercicio tremendamente bello es el que hicieron las rastreadoras del fuerte, ¿no? Y con los colectivos de Guanajuato del recetario por la memoria, ¿no? Que es un recetario con la receta de la comida que más le gustaba a la persona desaparecida, ¿no? Yo recuerdo que yo trato de no hablar mucho de esto con mi familia, pero eso lo vieron, no sé, en Televisa, ¿no? Pero como que fue una manera muy tremenda de conectar con esa ausencia y con ese dolor de una familia y a partir de compartir algo tan íntimo, ¿no? Como es la preparación de su comida favorita. También debo decir que yo desde hace como una semana he estado así como pensando mucho y un poquito, la verdad, como pesimista, entonces como esta pregunta me descoloca, ¿no? Voy a dar estas dos respuestas de manera muy, sin pensarlo tanto, porque realmente sí creo que habitamos un momento oscuro, ¿no? Pero sí, la que ya dije, que la esperanza tiene que estar allá, ¿no? Y es lo que nos marcan, pues, las personas que han atravesado por estas violencias, ¿no? Que entre todo hay esperanza. Y la otra es, esto va a sonar súper trillado, pero sí lo creo, como esta idea de que pues desde lo que hacemos, desde el ejercicio profesional que elegimos, que sentimos que nos convoca y que hay muchas y muchos colegas que hacen su trabajo y se van a su casa y está bien, ¿no? Pero pues a nosotras no, ¿no? Y entonces creo que también lo mejor que podemos hacer para seguir contando esto, no se me ocurre ahorita cómo más, ¿no? Pero es seguir haciendo el mejor periodismo posible que podamos hacer, ¿no? Y ese mejor periodismo posible, por fortuna ya cada vez somos más y desgraciadamente hay cada vez más desapariciones, pero también hay cada vez más periodistas que están interesados en cubrir y acercar la grabadora y entrevistar y estar allá y acompañar en la búsqueda, ¿no? Yo la verdad es que de repente sí digo, bueno, lo que tenemos que estar ahora, no todo mundo, pero pues también el periodismo tenemos que empezar ya sé que hay mucha gente que lo ha estado haciendo, ¿no? Pero insistir en el tema de la justicia, ¿no? Insistir en el tema de
de cómo esto, hay patrones, hay personas responsables, hay personas que pueden decirnos dónde están las personas desaparecidas, ¿no? Y entonces, como todo ese mundo que puede ser como complejo, ¿no? Tú, Dani, lo sabes también mejor que nadie, con un gran trabajo que Dani, Pablo Ferri y Mónica González hicieron respecto a militares, ¿no? O sea, necesitamos respuestas y necesitamos justicia. Y pues nada, yo pienso que de repente hay que hacer más y mejor periodismo para contribuir a que esto ya, ¿no? Como a ver, no sé qué, pero pues al menos como a seguir alimentando esa esperanza de que se puede, ¿no? Muchas gracias, Efra y Kuru. Ahora que Kuru sacó el libro de Ya no somos las mismas, me acordé de una cosa, como que yo tuve un golpe de realidad generacional cuando estábamos editando el texto de Kuru para el libro. Y había una frase que tú pusiste que me parece muy bella también como para cerrar. Tú escribías algo así: el texto de Kuru es un texto sobre las comunidades que se construyen para acompañar a las mujeres que las mujeres que luchan en contra de los feminicidios. Y una de las frases que tenía tu texto decía algo así como: construimos el mundo que queremos habitar mañana, ¿no? Más o menos escribiste. Y me pareció... Hablo de lo del golpe generacional porque me pareció que había en ese deseo hacia adelante algo que nosotras las viejitas ya no teníamos tan claro, ¿no? Y creo que fue una cosa muy bella como también de aprender lo que las generaciones que están delante de nosotras también nos están enseñando a quienes estamos del otro lado, y justo esos pactos entre una generación y otra de periodistas pues es lo que nos tiene aquí sosteniendo en medio también de tanta violencia contra compañeros y compañeras periodistas asesinadas, desaparecidas, amenazadas, desplazadas, etcétera, etcétera. Y sí, coincido también con Efra, que probablemente la esperanza se parece mucho a lo que vivió Paula en la búsqueda de sus papás, ¿no? De no saber cuándo, no saber cómo, no saber dónde, pero iba a suceder. Y bueno, sucedió el jueves pasado, les dieron la noticia. Entonces, como que con esto me gustaría cerrar la mesa. Y muchísimas gracias, Kuru y Efra, por estar aquí con nosotras. Y gracias a todas también por su presencia. Gracias, Marina.